Bienvenidos a este nuevo video en el curso de bioquímica. En esta entrega vamos a revisar la fotosíntesis en plantas y cómo este tipo de organismos eucariotas ensamblan y juntan el fotosistema 1 y 2. Bienvenidos. En estos videos hasta ahora se ha descrito la fotosíntesis bacteriana, pero hay muchas especies eucariotas que tienen capacidad de fotosíntesis. Los eucariotas fotosintéticos son las plantas de flor, moho, helechos, algas y diatomeas. En todos estos organismos fotosintetizadores, el organelo específico para la fotosíntesis se llama cloroplasto, y a diferencia del metabolismo bacteriano, no están integrados la fotosíntesis y el transporte de electrones respiratorio, pues se efectúan en dos compartimentos diferentes. La fotosíntesis se da en el cloroplasto y el acoplamiento electrónico para el quimiotrofismo se da en la mitocondria. Por eso aquí vemos a mano izquierda la fotosíntesis y a mano derecha el proceso aerobio respiratorio. Eso quiere decir que los organismos eucarióticos fototróficos tienen la capacidad de, cuando hay luz, hacer fotosíntesis y cuando no hay luz, hacer quimiotrofismo. Y quien lo vincula es el oxígeno producido por los procesos de acoplamiento gracias al OSE y el uso de ese oxígeno para la cadena transportadora de electrones. Aquí observamos un corte microscópico de una hoja de una planta y hacemos el extracto de la célula vegetal y aquí observamos la organela cloroplasto que se ubica alrededor de la pared celular debajo de la membrana citoplasmática. Vemos entonces las estructuras que forman el cloroplasto. Vemos que tiene una unidad funcional que se llaman tilacoides y una matriz interna conocida como estroma. Aquí vemos un poquito el proceso y vamos a ver esos elementos. Entonces, cuando observamos un cloroplasto, vemos que lo primero que encontramos es una membrana externa. También encontramos una membrana interna, la cual empieza a formar una especie de laberinto intrincado constituido por una membrana que se denomina membrana tilacoidal. Ese empaquetamiento de la membrana tilacoidal forma una estructura que se llaman granas y dentro de esas granas se forman unas estructuras que se llaman lamelas de grana. Lo que conecta una grana con otra grana se denomina lamelas del estroma y dentro de esa grana al interior se va a formar una estructura que se llama lumen. Voy a hacer el comparativo para que lo observemos un poquito más a detalle. Entonces, dentro de ese cloroplasto vamos a encontrar el estroma, que sería lo que hay dentro, y la membrana, que se llama la membrana tilacoidal, y dentro de eso una estructura central que se llama lumen. En esa membrana tilacoidal o el tilacoide de grana se van a empotrar el fotosistema 1, 2, el complejo citocromo BF y la ATP sintasa. Ahorita vamos a ver el detalle cómo trabajan. Aquí vemos un poco una perspectiva más detallada del proceso que vamos a explicar más adelante. Hay que hacer claridad y es esto: vuelve y se incorpora ese complejo de desprendimiento de oxígeno u OSE para la extracción de electrones y recarga del par especial. Va a aparecer el transportador de hidrógenos conocido como plastoquinona. Aquí vemos esa comparación, es un anillo aromático muy similar al de la quinona, con la diferencia que no tiene ese metilo propiamente. Y anclado o asociado al complejo del citocromo BF se va a encontrar una metaloproteína conocida como la plastocianina.
Aquí sí hablamos de plastocianina propiamente, dado que las plantas y los eucariotas fototróficos tienen la plastocianina como metaloproteína de recarga de los pares especiales, vinculado obviamente al complejo citocromo BF. Analicemos ahora entonces el proceso de integración de los fotosistemas y voy a explicar un concepto importante a nivel de plantas, y es el siguiente. Si observamos la integración entre el fotosistema 1 y fotosistema 2, vemos que a diferencia de las bacterias, las plantas y los eucariotos fototróficos deben invertir esos fotosistemas y voltearlos conforme miran. La parte de la clorofila va a mirar hacia el estroma y la parte de las moléculas transportadoras de electrones o receptoras de electrones van a mirar hacia el lumen. Además, la gran cantidad de protones se ubican a nivel del estroma y van a ser bombeados hacia el lumen para hacer la fuerza protón motriz. Vamos a mirar un poco una animación que quiero que me entiendan. Entonces, la luz va a llegar ahí, va a estimular y vemos cómo esos protones se van a mover, van a ser bombeados por esa energía creada a partir de la luz, y esa luz que va a estimular esos fotosistemas va a permitir el bombeo de los protones del estroma hacia el lumen, y luego la ATP sintasa los moverá del lumen hacia el estroma, aprovechando esa fuerza protón motriz. Gracias a eso, pues obviamente vamos a producir ATP y vamos a producir NAD fosfatado en forma reducida gracias a la transferencia de electrones por medio del fotosistema 1. Miremos qué componentes tiene el fotosistema 2 en plantas. Entonces vamos a encontrar que el OS se ubica a nivel del estroma, luego aparece el par especial o el centro de reacción, que es el P680, luego aparece el complejo de reacción, el hierro enlazado y una plastoquinona enlazada y una plastoquinona móvil. Aquí estamos viendo, y en este caso ya no hablamos de bacterioclorofilas, sino que hablamos de clorofilas propiamente dichas. El par especial se llama clorofila y el centro de reacción sería la clorofila A. Luego tenemos un integrador que se llama el citocromo BF, que va a contener una plastocianina que mira hacia el estroma, un hemo, fel o conocido como hoja en francés, la proteína de Riesk y el citocromo B. Ese citocromo B va a tener el B heavy y el B light constituido por hierro tipo hemo. Luego aparece el fotosistema número 1, que nos va a constituir entonces de el par especial, que es el P700, el complejo de reacción, la plastoquinona enlazada, hierro X, hierro azufre X, hierro azufre A, hierro azufre B y dos ferredoxinas que están ubicadas en el lumen del cloroplasto. Aquí vemos las clorofilas del par especial, las clorofilas del centro de reacción, plastoquinona y los diferentes escalones de hierro azufre. Y por último, la ATP sintasa, que tendrá la fracción F0 empotrada en la membrana tilacoidal y F1 que va a mirar hacia el estroma. Entonces vamos a ver cómo actúa este proceso, cómo se da el proceso de fotosíntesis a nivel de los cloroplastos. Los fotones llegan entonces al cloroplasto y los fotones van a ir a buscar entonces a los cloroplastos, y vamos a analizar primero el fotosistema número 2. Vemos entonces que esos fotones van a pasar a la clorofila del par especial de su estado basal a su estado excitado, y de ahí ellos van a transferir esos electrones al complejo de reacción. Estos complejos de reacciones recibirán esos electrones y los pares especiales quedarán oxidados. De ahí transferirán al hierro y de ahí a la plastoquinona para que la plastoquinona quede parcialmente reducida. Luego transfiere el otro electrón
hasta que la plastoquinona enlazada quede totalmente reducida. Ahora miremos el fotosistema número 1. Los fotones entonces van a estimular al par especial pasando a su estado excitado. De ahí transferirán los electrones al centro de reacción para quedar como clorofila oxidada y de ahí a la plastoquinona parcialmente reducida y totalmente reducida. Luego el proceso escalonado Fx, Fa, Fb y de ahí a una de las ferredoxinas. Luego otra vez Fx, Fa y Fb y a la otra ferredoxina. Entonces vamos a ver qué va a pasar con esas ferredoxinas. Va a aparecer entonces la ferredoxina NAD-fosfato reductasa que pertenece al lumen y allí nuestro grupo prostético FAT va a recibir esos electrones en forma de hidrógenos para quedar luego totalmente reducida. De ahí se va a transferir al NAD-fosfatado para que quede NAD-fosfatado totalmente reducido. Este NAD-fosfatado va a ser un reactivo necesario para el ciclo de Calvin que veremos en el siguiente video. Entonces lo tendríamos en cuenta. ¿Qué sigue ahora? Sigue los procesos de recarga de los pares especiales y la transferencia obviamente de los electrones de la plastoquinona del fotosistema 2 hacia el citocromo Bf. Entonces la plastoquinona móvil recibe los hidrógenos de la plastoquinona enlazada del fotosistema número 2 y de ahí se irá al citocromo Bf, específicamente al B-Light, y hará los procesos de apertura de canales de protones por la energía. Entonces abre el canal por la transferencia de un electrón y bombea 2 protones hacia el lumen. De ahí transferirá a la proteína de Riesk, de ahí al citocromo Bf y de ahí a la plastocianina, que irá a recargar a una de las clorofilas del par especial del fotosistema 1. Luego la plastoquinona volverá a oxidarse y bombeará a otros 2 protones para dar un total de 4 protones a partir de ese par de electrones, protones que irán hacia la ATP sintasa. Esos electrones irán entonces hacia el B heavy y esta plastoquinona quedará en ciclo Q, pasando a su estado parcialmente reducido. Tendrá que venir otra plastoquinona desde otro fotosistema 2 y hará los procesos de oxidación, bombeo de protones, transferencia de electrones hacia el citocromo, hacia la proteína de Ries y citocromo F, y de ahí a la plastocianina para que recargue el otro par especial del fotosistema número 1. Luego transferiremos otra vez electrones para bombear otros 2 protones, se irá a esta plastoquinona totalmente oxidada, esos 4 protones irán otra vez hacia el lumen buscando ese F0 de la ATP sintasa. Y estos electrones subirán para recarga de ciclo Q de una plastoquinona. Tenemos entonces aquí el OS que va a captar ese electrones del agua y va a transferir para la recarga del par especial del fotosistema 2. Y ya lo que sigue es la ATP sintasa que con la fuerza proton motriz convertirá la energía cinética de 4 protones en energía potencial de 1 ATP. Pasemos entonces ahora a analizar las ecuaciones. Veamos cómo el fotosistema 2 es estimulado por 2 fotones. El par 680 libera un par de electrones que son transferidos a la plastoquinona. Vemos cómo el OS es el elemento de recarga para el par especial del fotosistema 2 por los electrones arrancados a partir del agua. Luego vemos el citocromo Bf, de allí vemos que 2 plastoquinonas
transfieren entonces a dos plastocianinas y vemos cómo estas plastocianinas se van a cargar y gracias al citocromo BF se van a bombear 4 protones hacia la región del estroma. Luego vemos el ciclo Q, realmente es una plastoquinona en ciclo Q, y de ahí vemos la ecuación del fotosistema 1, donde el P700 es estimulado por 2 fotones, el cual va a liberar sus electrones que van a ser transferidos a la ferredoxina. Esta ferredoxina entonces actuará propiamente con la enzima ferredoxin NAD-fosfato reductasa, la cual va a tomar esos electrones y los va a transferir hacia NAD para la utilidad en los procesos del ciclo de Calvin, que ya voy a explicar un poquito, una pequeña introducción a ello. Y vemos cómo entonces las dos plastocianinas que venían del citocromo BF van a hacer la recarga del P700 del fotosistema 1. Vemos al final entonces la suma de estas ecuaciones que nos van a permitir mostrar que una molécula de agua con la acción de 4 fotones en los fotosistemas, 2 para cada fotosistema, permitirá el bombeo de 4 protones internos, tomando también el NAD fosfatado y liberando media molécula de oxígeno, o sea, un átomo de oxígeno, bombeando un número considerable de protones hacia afuera. Propiamente son 6 protones porque tendríamos que contar 4 protones bombeados por el citocromo BF y 2 a partir de OS y el producto de una molécula de NAD fosfatado reducido. Aquí ya propiamente no nos muestran la ecuación de la ATP sintasa porque es obvio que la relación sea 4 protones para la producción de un ATP, pero quiero que veamos esta última imagen y es como la relación para poder vincular el video que continúa después de este, y es cómo a nivel de los cloroplastos se va a presentar la liberación de ATP por la fuerza proton motriz y la generación de ese NAD fosfatado para la fijación de CO2 y la transformación de ese CO2 y esa energía en forma de carbohidratos, lo que denominamos ciclo de Calvin. Entonces aquí vemos una imagen del ciclo de Calvin, vemos cómo los ATP producidos por la ATP sintasa son útiles en un proceso de fosforilación en una de las etapas del ciclo y la otra sería ese NAD fosfatado para los procesos de reducción en el ciclo de Calvin. Con esto entonces pues espero hayan entendido esta unión entre el fotosistema 1 y 2 en plantas y cómo ese organelo celular cloroplasto y lo que tenemos de las granas y los tilacoides son importantes como procesos en las reacciones lumínicas para dar origen a lo que veremos luego que serán las reacciones oscuras.